Este domingo se inició uno de los mundiales de fútbol más polémicos de la historia. Se trata de la primera Copa Mundial que se organiza en un país árabe desde que se iniciaron este tipo de torneos. Y algo que está llamando mucho la atención son toda esta serie de restricciones que tienen que guardar los aficionados, tanto de comportamiento en los estadios, en la calle, en los hoteles donde van, en fin, es lo que yo digo, lo que se conoce como la expresión literalmente de otro mundo. Tenemos en la línea a la doctora Nelly Lucero Lara, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mi querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para hablar sobre esto. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, David. Muchas gracias por la invitación y buen día a todo tu auditorio. Pues es que la gente va a otro mundo, ¿no? Literal. Efectivamente, este Mundial de Qatar representa, por supuesto, este encuentro con otro mundo, en el sentido de que nos encontramos con prácticas y costumbres que nos confrontan para quienes estamos viviendo y habitando en Occidente. De alguna manera podríamos decir que Qatar es la paradoja de la globalización. Mientras nos decían que ya todo el mundo compartía ciertos elementos valorativos o que podríamos encontrar las mismas costumbres, nos damos cuenta que el Ujú. otro sigue existiendo, que lo diferente sigue existiendo, y eso evidentemente hace que nos interroguemos en muchos sentidos. Y que nos ponga en duda el por qué organizaciones como la FIFA, que en algunas cuestiones son muy restrictivas y en otras no, pues le cedieron esta copa a un país con estas características, ¿no? Efectivamente, hay que considerar justamente cuáles son las particularidades que tiene Qatar también en la región árabe para dar cuenta de que ahora esté realizando la fiesta futbolística más importante. Me gustaría en principio platicar un poco sobre cuál es esta forma organizativa que pervive en Qatar. Hay que Ujú. considerar que Qatar sigue siendo un pueblo que mantiene la forma monárquica tradicional, es decir, sigue conservando la noción de un rey bajo la figura del emir, que es el personaje que designa y que decide sobre todo lo que se realiza al interior de este territorio, y es justamente el emir quien hace, por ejemplo, la designación de un primer ministro, y el emir quien hace la designación todavía de algunos de los miembros del Consejo Consultivo llamado Shura, que es la base también de todo este organismo, de tal manera que el emir es la figura principal. Vinculado al emir, hay que considerar que muchas de las normas y leyes que se establecen al interior de Qatar están también recuperadas del documento del Corán. De alguna manera podríamos darnos cuenta que las leyes están vinculadas a la dimensión religiosa, y Ujú. lo que nos encontramos ahora, que desde Occidente leemos como las restricciones de Qatar, en realidad es la forma de vida consuetudinaria que persiste en todo el mundo árabe. Es decir, visto desde fuera, nosotros lo podríamos considerar como restricciones, pero en realidad al interior del mundo árabe es la manera en la cual se habita y se vive el día a día. Y entonces ahí el choque con, digo, no sé cómo podrá ser con otros países, pero yo hablo de los, ahora sí que de los nuestros, pues la presencia de los mexicanos ya se está notando, ¿no? Efectivamente, porque si hacemos una lectura, por ejemplo, desde la dimensión de la multiculturalidad, ¿no? Asumiendo que las diferencias existen, que las diferencias perviven, también habría que considerar tener esta posibilidad de transformar los marcos interpretativos. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, lo que nos llega ahorita a Occidente es noticias en las cuales se señala que está prohibida la venta de alcohol. Pero si lo leemos, por ejemplo, la prohibición del alcohol o de cualquier otra sustancia desde la dinámica de una monarquía, hay que considerar que las Ujú. monarquías clásicas pensaban que una manera de brindar a la población lo más conveniente y de que la dinámica social fuera más conveniente era justamente eliminando todas estas sustancias que generan algún tipo de problemas a nivel público, como sucede con el alcohol.
Eso para nosotros ahora nos parece algo descabellado, ¿no? Lo vemos Sí. completamente como la prohibición, pero si vemos también los problemas que causa, por ejemplo, el consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia para la armonía de las sociedades, que es como lo hacen justamente las monarquías, eso nos llevaría a pensar que efectivamente son medidas que se toman desde la monarquía por el bienestar y una mejor convivencia al interior de los países. Eso en Occidente ya no existe, en nuestros países las libertades se contemplan desde otros paradigmas, pero bueno, no podemos dejar de lado que tenemos también grandes problemas y grandes conflictos por el uso y tránsito de sustancias nocivas. Ujú. Ahora, la gente que está, digo, ya hay mucha gente que está allá o que está por salir. ¿Cómo tomar esto? ¿A manera de reto o a manera de reto para ver si me salgo yo con la mía o de reto de decir, vamos a cumplirlo? ¿Cuál podría ser el mejor panorama? Me parece que la gran propuesta que de hecho a nivel teórico nosotros contemplamos está vinculada a lo que se conoce en la actualidad como la interculturalidad, es decir, asumir que vamos al encuentro con el otro, que ese otro va a ser diferente, que ese otro tiene prácticas distintas y generalmente lo que se da a conocer son las diferencias, que es lo que nos estamos encontrando ahora en el discurso mediático, ¿no? ¿Cuáles Ujú. son las diferencias de Qatar? Pero antes de las diferencias, a lo que nos invita la interculturalidad es anteponer los elementos en los cuales coincidimos. Y me parece que el hecho de que hoy por hoy se esté realizando una fiesta del fútbol en el mundo árabe, algo que es inaudito, algo que no había sucedido, ya da cuenta de los elementos que tenemos en común y de la posibilidad de generar un diálogo. Me parece que esa tendría que ser la disposición de tanto los mexicanos o cualquier otro extranjero que llegue a Qatar, asumir que la diferencia existe, pero que, por supuesto, también hay que contemplar la posibilidad de generar este diálogo porque al final de cuentas seguimos siendo seres humanos. Claro, y finalmente este mundo árabe también tendrá que abrirse. Esta posibilidad de que Qatar lo hizo o que lo ofreció de abrirse un poco, pues se ha visto afectado por la negativa de figuras del espectáculo que dijeron no vamos a ir a la inauguración, aunque nos inviten o nos paguen una millonada. O que, por ejemplo, el equipo de Inglaterra, si no me equivoco, iba a salir con unos ciertos colores para tratar de representar a la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, ellos también tendrían que tener esa apertura, ¿no? Efectivamente, de hecho, el Estado de Qatar es uno de los países de la región que desde los últimos 30 años ha tenido en relación a la política exterior una postura mediadora y también esta postura de querer abrir sus fronteras. Hay que considerar que para Qatar tampoco ha sido fácil ser protagonista de este mundial porque al menos desde el año 2017 y 2021, por ejemplo, Qatar sufrió el bloqueo de sus vecinos. Es decir, sus países vecinos se dan cuenta que Qatar quiere abrirse al mundo y lo que hace el mundo árabe es cerrarle las fronteras a Qatar, así como lo realizaron, por ejemplo, en su momento Arabia Saudí, Ujú. Egipto, los Emiratos Árabes. Es decir, Qatar ha enfrentado ya grandes conflictos al respecto, pero también hay que tener presente que a partir del año 2019, Qatar se propone abrir su mercado a nivel global y dentro de esa lógica podríamos encontrar, por supuesto, el hecho de que ahora esté realizando un mundial en su territorio. De tal manera que podríamos verlo de esta forma. Qatar es el país que le abre las puertas también al mundo, a todo el territorio árabe. Otra cosa que también estoy reflexionando es la impunidad de la aplicación de la ley. Allá el Corán se aplica porque vamos a decir, se cumple porque se cumple, si no hay un castigo. Y aquí podemos ver que nuestros 10 mandamientos, pues nada más ayer, entre fin de semana hubo 208 homicidios dolosos y el primero es no matarás, ¿no? Efectivamente, hay que tomar en cuenta que el Corán, como una ley divina sustentada en la ley Sharia de todo el mundo árabe, lo que plantea es que lo más importante en términos normativos es lo consuetudinario, es decir, cómo
se realizan o se practican los usos y costumbres de las personas, más allá de una ley escrita. Por eso es que la población se hace muy vigilante también de su comportamiento en la vida cotidiana, y por ahí se mencionaría desde la ciencia política, la práctica consuetudinaria tiene más valor a veces que la ley escrita, ¿no? Y esto es muy evidente en la forma en la cual se vive en todo el mundo árabe, y que contempla, por supuesto, algunas de las prácticas que ahora se han dado a conocer a nivel mediático, como el no consumo de alcohol, no consumo de carne, esta dimensión del control, por ejemplo, de los afectos a nivel público, ¿no? Ujú. No ser tan expresivos a nivel público. Y también habría que considerar, por ejemplo, desde los estudios de género, porque también hay grandes críticas, no solamente en relación a la homosexualidad que tú comentabas, sino a la vida de las mujeres en el mundo árabe. Exacto. Hay grandes críticas al respecto, ¿no? Mucho Ujú. se ha señalado sobre cómo se mantiene, por ejemplo, el uso de la burka u otras prácticas que van dirigidas a la represión de las mujeres, considerando que son culturas altamente patriarcales. Pero cuando hacemos análisis comparativos, descubrimos que Occidente no se queda atrás en Ujú. términos, por supuesto, de sus Claro. prácticas patriarcales, ¿no? Mientras en el estado de Qatar se impone la burka en los espacios occidentales, pues hay una explotación del cuerpo de las mujeres, es decir, en un lado por el exceso de control a partir de la vestimenta y en otros espacios por la exhibición, pero en ambos lugares existe la expropiación y explotación del cuerpo de las mujeres. O de repente estas prácticas que también nos siguen interpelando de forma directa, como que en el mundo árabe se sigue realizando la ablación, ¿no? El corte de clítoris. Y claro que es algo que confronta, por supuesto, a la propia realidad y a los derechos de las mujeres, pero no podemos olvidar que en Occidente, por ejemplo, lamentablemente nos seguimos encontrando con fenómenos como el feminicidio, que es el Ujú. asesinato, la violencia extrema en contra de las mujeres. Entonces, cuando nos leemos desde ese lugar, efectivamente nos damos cuenta que todas las culturas tienen sus elementos a ser considerados como virtud, pero también tienen grandes problemáticas para ser resueltas. Llama la atención que ayer en la inauguración, en el palco principal, no había una sola mujer. Los estadios se ven pocas mujeres, de no ser extranjeras, igual en las calles, ¿no? Efectivamente, que ese es precisamente lo que señalaba la crítica que se hace al mundo árabe, porque una de esas restricciones tiene que ver con el hecho de que las mujeres no estén en el espacio público, ¿no? De repente Ujú. la propia educación también académica, escolar que se da a las mujeres siguen siendo vigentes en el mundo árabe. Entonces, efectivamente, podemos hablar de sociedades altamente patriarcales. La propia noción del emir, ¿no? La estructura monárquica del país solamente contempla, por ejemplo, la herencia del poder entre los hombres, no entre las mujeres. Y eso también ya nos da cuenta de cómo se da la participación política de las mujeres en el mundo árabe, que hay que también considerarlo, es una dinámica cada vez más criticada, y que por ejemplo, hoy podemos hablar de la existencia de un feminismo árabe. Claro que las mujeres están participando al interior de estos contextos para hacer transformaciones en las cuales ellas tengan una postura mucho más activa. De lo que pase en Qatar, podremos ver que otros eventos, no solo deportivos, cumbres mundiales, no se puedan empezar a realizar en el mundo árabe. Me parece que sí, me parece que, como lo señalaba, Qatar le abre las puertas a todo el mundo árabe, y a partir de ahora el diálogo con esta región del mundo va a ser mucho más constante, y no dudaría que más adelante se realicen eventos de esta magnitud en toda la región. Es interesante también considerar que la presencia del mundo árabe a nivel mundial, a partir de este evento deportivo, pues generará también una dinámica distinta, porque a quienes estamos en Occidente nos permite también conocer y reconocer quiénes están ahí y, como señalaba anteriormente, los puntos en común que tenemos para seguir realizando otras actividades. Pues, doctora Nayeli Lucero Lara, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación, David. Un abrazo. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bye. La querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde somos egresados. Gracias.